No, no. Probando, 1, 2, 3, probando. Estamos nuevamente aquí en The Laid Back Show. Este es el episodio número 8, finalmente. Bravo. Sí, pasamos el 7. Ya vamos a seguir produciendo todas las semanas. Seguramente, eso es lo que por lo menos esperamos. Mientras tanto, estamos trayendo también otros contenidos que va a venir dentro de poco, pero en este programa de esta semana vamos a estar hablando, quizás como ya ustedes lo pueden ver en el tema, acerca de la cultura millennial. Lo que sería el impacto que tienen los millennials y en cuanto a su actitud a la sociedad. Por ejemplo, cuando hablamos de los millennials, tenemos que explicar primeramente, ¿verdad? Que los millennials tienen un rango, se podría decir. Sí, un rango de tiempo en el cual se considera millennial. Exactamente, que eso viene siendo de los 1980 hasta el 96. Sí, por ahí. O sea que tú no entras. El 2000, vamos a decirlo. A principios del 2000, digamos. A principios del 2000 se puede decir. No, como que a principios del 2000. Es del 1996. Desde el 87. Desde el 87 hasta el 96. Esa cultura que viene de entre ya los que tienen 30 y pico de años y 40, ¿verdad? Sí, más o menos. Sí, pues ya casi estamos en el 2020, pero sí. Y hablando en cuanto a esto de los millennials y lo que ha surgido, ¿verdad? Un tema que mucha gente se pregunta en cuanto a eso. Y qué cosas, por ejemplo, hacían las generaciones anteriores o qué no hacían que ahora mismo los millennials están haciendo en general. ¿Qué ustedes entienden que los millennials hoy en día están haciendo que anteriormente la generación pasada, dígase los baby boomers, no hacían? Se llama así, no puedo... Bueno, una de las cosas que yo considero que, por ejemplo, hace más la diferencia es toda la cosa que tiene que ver con el hecho de que esta generación creció junto con el auge de toda la tecnología. Dígase que las personas que son de antes de esa época, la mayoría, por lo general, no controla tanto lo que es la tecnología, no ve como una posibilidad, por ejemplo, trabajar por internet o tener trabajo desde casa, por ejemplo, cosas como esa. El millennial mayormente es un poquito más emprendedor, intenta trabajar desde su casa, intenta hacer muchas cosas al mismo tiempo, así. Uh-huh. Sí, en general, ¿verdad? En tiempo, por lo menos, hasta en las cosas más sencillas, porque antes, por ejemplo, el hecho de tú decir, no me gusta esta ciudad, me voy a mudar a otra. Ya eso era algo que en el tiempo de antes era muy fuerte. Era muy difícil. Ellos dejar toda la ciudad que conocían desde pequeño era algo que le entraba en shock. O sea, para ellos eso no era algo como planeado ni siquiera, no se lo imaginaban. Prácticamente eran programados como, o sea, su papá trabajaba esa cosa y ellos aprendían lo que su papá hizo, lo que su papá trabajaba y eso hacían, ganadería y cosas de recursos naturales, o sea, todo lo que tiene que ver con tierra y ese tipo de cosas. El micrófono habla. No, y que vivían así, o sea, todo el tiempo ellos lo que hacían, si se mudaron, por ejemplo, en la ciudad de Santo Domingo, en Santo Domingo se quedaban hasta que pasaba otra generación y de ahí no se mudaban. Por ejemplo, el hecho de que ahora la mayoría de la gente dice, bueno, yo tengo por obligación que ir todos los meses a la playa. Antes eso era algo que no se hacía. Antes para ir a la playa había que esperar un día de fiesta. Sí, un día libre. Porque para ellos salir. No era tan fácil porque éramos una sociedad un poco más hogareña, digamos, más centrada en familia, en eran ganaderos, agricultores, ese tipo de cosas. Y estaban más centrados en esa. Tú estás hablando de los taínos, Yo estoy pensando porque... Ok, está bien que no eran... Mandioca, yuca... Sí, sembrando batata. Porque está bien que ellos no eran, qué sé yo, tecnológicos o algo así. Pero obviamente habían ingenieros porque las casas las hacían alguna gente, tú sabes. Habían gente que hacían cosas diferentes. Gente de todo tipo. Pero realmente, no es por ejemplo la generación Z, que sí que ya nació después son los que nacieron casi después del internet prácticamente. Ajá. Esa generación se ha criado de una manera ya diferente, prácticamente con YouTube en su teléfono, toda esa cosa. Ahora, hasta la generación anterior no conocía eso y tuvo que adaptarse a eso. Exacto, tuvieron que aprender en el camino básicamente. Ahora tiene su ventaja porque como quiera que sea, ellos no dependen en total de la tecnología.
Dígase que ellos, por ejemplo, si se le ve el internet, ellos no van a hacer un show. Ellos también. Una semana, 2 semanas, un mes sin internet, ¿se dan cuenta? Exacto, ellos no tendrían ningún problema. Así que tiene su ventaja y su desventaja en cuanto a eso. Pero en cuanto a los millennials, ¿verdad? Que estamos hablando y las inquietudes que tienen la mayoría de los millennials, siempre ha habido esa diferencia cultural, porque cada generación siempre tiene un ámbito en lo que ellos se desarrollan normalmente. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes ven, ¿qué cosas ustedes han visto que hacen los millennials hoy en día? ¿Qué es diferente en cuanto a la generación cultura anterior? O a su cultura, mejor dicho. O sea, ¿qué cosas? Bueno, una de las cosas que yo veo que más... Bueno, y algo que últimamente está muy de moda es que es prácticamente la cultura de la gente que se queja. O sea, dígase, las personas que más se ofenden rápidamente, que se llenan de odio, como dice la gente, más rápidamente, son los millennials. Dije que se llenan de odio. Bueno. Lo que pasa es que antes no tenían caja de comentarios. Ni había redes sociales. Eso es lo que pasa. O sea, ahora todo el mundo puede expresar lo que siente. Sí, y cuando yo me refiero a la diferencia de cultura, pienso también en el hecho de cómo se ha globalizado. O sea, por ejemplo, antes una persona pues veía, por ejemplo... lo que era el ámbito de Latinoamérica en general y no tenía tanta influencia, pero ahora, por ejemplo, muchas personas siguen contenidos que son incluso de países asiáticos, como el caso de K-pop, que les encanta. Otros les encanta lo que son las películas indias, y todo eso pues afecta en el modo de vida de las personas de los millennials hoy en día. Exacto, tan globalizado y ya no se sienten digamos en un nicho, sino que tienen acceso total a información. Exacto. Por ejemplo, si a ti te gusta directamente algo, pues tú no tienes por qué, por ejemplo, en el caso de lo que era la televisión, que anteriormente que la gente hacía, veía solamente lo que ellos encontraban en la televisión. Pero ahora con todos los canales que pueden haber, dígase de reproducción de medios, pues pueden buscar el contenido que a ellos les gusta. ¿Y creen ustedes que eso también es un beneficio en el caso de verdad? Claro que sí, porque pueden acceder a otra cultura, otro tipo de gastronomía, conocer ese tipo de cultura, conocer otros idiomas. Entonces, los millennials tienen ahora esa oportunidad, como Edwin mencionaba, tienen otro tipo de ver la vida. Y yo creo que también eso ha pasado con los millennials, que en este punto ellos han visto que están más balanceados teniendo, aunque no trabajar tanto y dedicar más tiempo a las cosas que les gusta hacer. Los hobbies, el entretenimiento y ese tipo de cosas. Y no estar tanto en la casa, digamos, sino que le gusta aventurar y ese tipo de cosas. Sí, pero por ejemplo la gente se desenfoca mucho más. Por ejemplo... ¿Y qué fue? Sigue hablando. Que la gente se desenfoca mucho más por el caso de que, por ejemplo, ahora que tienen tantas distracciones, muchas veces y ven tantas cosas que, por ejemplo, aquí quizás no existen, pero por ejemplo en otros países sí existen. Dicen, oye, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer aquello, yo quiero hacer aquello. Y terminan súper confundidos y ahora es cuando vemos que hay mucha gente con, por decirlo así, crisis existenciales, como le dicen. Que no saben qué es lo que quieren hacer, no saben nada de lo que van a hacer. Entonces, eso también es en mayor grado por eso, por la cantidad de cosas que los millennials hoy en día manejan, por decirlo así. Le afecta. Y eso es una de las cosas que queremos tratar, ¿verdad? En este episodio justamente, acerca de a veces cómo esta generación se desespera mucho en cuanto a las cosas que quiere lograr obtener. Dígase el sueño que tienen los millennials hoy en día, afectado por lo que ven diariamente en contenido de redes sociales, contenido de películas y todas esas cosas. Tienen más accesibilidad a la vida de otras personas que ya literalmente pues tienen su vida hecha y quieren también lograr eso, o de otras personas que han tenido ayuda o lo han logrado solo también, pero eso le afecta mucho. ¿Y qué pasa normalmente con eso? Pues que se desesperan en muchos casos y no pueden lograrlo directamente. Por ejemplo, ¿qué cosas le afectan normalmente a ellos? Bueno, hoy mucha gente, los millennials se han visto en la presión social, más que todo de lograrlo, o sea, de llegar a obtener el éxito de alguna manera u otra. Y por eso se ven presionados, o sea, se ha denominado como la generación de lo impaciente. Ajá. Están detrás de buscar, o sea, logros académicos, logros profesionales, logros económicos, materiales. Y eso lo impacienta y lo lleva a tomar incluso hasta malas decisiones que incluso después se arrepienten.
Entonces, los millennials en esta generación donde tienen tanta información, están enfocados en otras personas, las personas de su alrededor, en lo que ven en las redes sociales, en los influencers que hay ahora. Entonces, al estar tan enfocado en otras personas y tener tanta información que no pueden procesar, pues entonces no se enfocan en ellos mismos. Y entonces tienen envidia de los demás. Bueno, yo no diría tanto así, pero, o sea, en cierta forma tú tienes razón, pero por ejemplo, algo que sí es cierto es que antes, o sea, eso no es necesariamente algo negativo. Antes, por ejemplo, muchas personas se conformaban, o sea, no todos, obviamente, porque generalizar nunca es bueno, pero mayormente se conformaban